En Venezuela no hay presos por cometer delitos, hay presos por pensar diferente. Hoy cientos de presos políticos siguen tras las rejas, mientras el país y la comunidad internacional miran hacia otro lado. Desde las cárceles el clamor es claro: una amnistía real y el cierre de centros de reclusión denunciados por tortura y tratos inhumanos, como algunos de los más grandes que operan en Caracas. La pregunta es, ¿qué puede pasar si nadie les presta atención? ¿Se normaliza el encarcelamiento político como forma de control social? Para hablar de esta realidad, hoy nos acompaña Kelvin Zambrano. Él es abogado de derechos humanos y director de la Coalición para los Derechos Humanos y la Democracia. Kelvin ha documentado, defendido y acompañado a presos políticos y a sus familias y conoce desde adentro cómo opera el sistema de persecución judicial en Venezuela. Bienvenido, Kelvin, y gracias por atendernos. Hola, Wilson, gracias a ti y a todo tu equipo. Bueno, Kelvin, ¿a hoy cuántos presos políticos hay realmente en Venezuela? ¿Y por qué las cifras oficiales no coinciden con las que tienen las ONGs? Fíjate, sería irresponsable darte una cifra y precisamente lo que nosotros hemos expresado desde la coalición es que tenemos que hacer una revisión de el estado y la situación de las personas privadas de libertad en Venezuela, incluso por cualquier motivo, debido a que muchos de los que están privados de libertad hoy en día en Venezuela no han querido dar información de casos que son producto de la persecución política por temor a represalias. Incluso los mismos jueces y los mismos funcionarios del sistema de justicia venezolano, específicamente del sistema de los tribunales de terrorismo venezolanos, donde son juzgados los presos políticos, les indican a muchos de los privados de libertad que no den información del caso, que no reporten el caso ante las organizaciones no gubernamentales, porque podrían complicar su proceso judicial. Entonces, yo creo que la cifra puede ser una cifra mucho más amplia de 1.000 presos políticos. Y esto porque hay que primero establecer qué es un preso político, cuáles son los criterios para la identificación de una persona privada de libertad por motivos políticos. Nosotros manejamos un criterio muy claro que son 4 criterios que permiten identificar, desde luego, estudiando y poder profundizar en los casos para decir esta persona es una persona privada de libertad por motivos políticos. Entonces, esta cifra en la que el gobierno, quienes controlan el poder, mejor dicho, en Venezuela, no coincide con la de las organizaciones no gubernamentales, es precisamente porque el criterio de quienes controlan el poder en Venezuela es muy distinto al que podamos tener las organizaciones no gubernamentales en cuanto a la identificación de las personas privadas de libertad por estos motivos. Kelvin, tú eres abogado que has analizado mucho este tema de derechos humanos. Ante la Corte, Nicolás Maduro dijo una palabra clave que inclusive le podría significar la libertad, que dijo: soy preso político, pidiendo garantías. ¿Esas mismas garantías se las están dando a los presos políticos que están en Venezuela, las que él ahora está pidiendo en Estados Unidos? En lo absoluto, nosotros tenemos muchísimos años a través de los informes que hemos presentado. De hecho, el informe más reciente que presentamos de nuestra organización fue un informe sobre persecución transnacional en el que identificamos patrones de persecución de activistas políticos más allá de las fronteras venezolanas, es decir, el aparato represivo logrando traspasar las fronteras territoriales para la persecución de la disidencia en el exterior. Esto te lo ilustro como para que tengamos una idea del monstruo represivo que existe en Venezuela y que
el Estado nunca ha garantizado derechos fundamentales como, por ejemplo, algo alarmante, la atención médica oportuna y adecuada. En Venezuela se le priva del derecho a la salud a los privados de libertad por motivos políticos. Y eso es algo que se viene registrando desde el 2013, o sea, desde el día en el que Nicolás Maduro, por vías de hecho, secuestró el poder en Venezuela. Hemos podido identificar que este ha sido un patrón recurrente de tortura, porque recuerda que la privación del derecho a la salud como un derecho fundamental forma parte de una forma de tortura de conformidad al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha dicho que la falta de atención médica oportuna y adecuada constituye una violación al artículo 5 de la Convención Americana, donde se protege el derecho a la integridad física, psíquica y moral, que es el derecho, el bien jurídico protegido a través del principio de la no tortura. Entonces, es decir, en Venezuela hay patrones muy claros: privación del derecho a la salud, y por eso han muerto muchísimas personas bajo custodia del Estado, torturas, actos crueles, degradantes, inhumanos, aislamiento e incomunicación. Wilson, en este momento, en este preciso instante, en Venezuela hay personas que están privadas de libertad y tienen un año, más de un año, incomunicadas, más de un año sin poder ver a sus familiares. Y hemos presentado denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le han otorgado medidas cautelares, hemos presentado el caso ante instancias internacionales y el Estado venezolano no adopta las recomendaciones que estos organismos, a solicitud de nosotros, han hecho para que se pueda garantizar derechos fundamentales. Cuando cayó el régimen en Siria, lo primero que se vio fue esos centros de reclusión donde había torturas. ¿Qué podrían encontrar en estos centros de reclusión en Caracas o en otras ciudades de Venezuela? Fíjate, yo creo que vamos a empezar a encontrarnos con el inicio de una situación que supera la ficción cinematográfica, que supera la ficción literaria, y solamente lo que nosotros vemos es la pequeña base del iceberg. O sea, esto es mucho más profundo, más delicado, porque cuando nosotros, lamentablemente yo me encuentro en el exilio, cuando nosotros hablábamos con nuestros defendidos que se encuentran privados de libertad, nos relataban las torturas de manera con mucho temor, porque es que si se enteraba el cuerpo de seguridad de lo que estaba informándonos a nosotros, eran nuevamente torturados. Y creo que vamos incluso a estar a las puertas de percatarnos de personas que han estado privadas por años en Venezuela sin que tengan registro de nada, sin que los familiares puedan verlo, y que solamente nos enteraremos cuando se puedan abrir estos centros de tortura que fueron creados, y esto es muy importante resaltarlo, Wilson, que fueron diseñados desde el poder político y desde el poder ejecutivo, porque así como lo ha dicho la misión de determinación de hechos el septiembre del año 2020, en Venezuela existe una estructura represiva y creada para torturar y silenciar a la disidencia venezolana, dirigida por Nicolás Maduro, de la misma manera como lo identificó la misión de determinación de hechos. O sea, identificó a Nicolás Maduro y a varios dirigentes políticos venezolanos como autores intelectuales de esta estructura represiva. ¿Y estos centros de tortura podrían estar referenciados dentro del acompañamiento de Cuba, de su forma de adoctrinar de alguna manera a los venezolanos y sobre todo al régimen? Sí, es que, a ver, a las pruebas me remito. Fue un hecho público, notorio y comunicacional que el grupo de escoltas que tenía Nicolás Maduro era preponderantemente cubano. Y a ver, y yo te digo algo, no solamente es cubano, en Venezuela no solamente los asesores para el diseño de esta estructura institucional son exclusivamente cubanos, son rusos,
son iraníes, son alemanes, de aquellos rastros que dejó por ahí la Alemania, la historia autoritaria de Alemania. Es decir, es todo un aparataje y toda una estructura internacional, de carácter internacional, que se dedica al asesoramiento de estos regímenes de vocación autoritaria y repite esquemas que han sido efectivos para el control de la sociedad, para el control político de la sociedad mediante el miedo. Y la tortura, sin duda alguna, es un instrumento, una herramienta para generar miedo en la población. Nosotros lo hemos denunciado en audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado no solamente tortura, sino que además el Estado le conviene dar a conocer cómo tortura, de qué manera lo hace, cuáles son las prácticas, a efectos de poder generar en la población un temor fundado para que la población se inhiba, se autocensure y diga, bueno, yo no quiero correr la misma suerte de esta persona y entonces yo prefiero no ejercer mis derechos civiles y políticos. Entonces, sin duda alguna, todo este diseño institucional ha sido creado por un gran asesoramiento extranjero. Y además a nosotros nos los han referido algunos de los presos políticos que sí en sus actos de tortura habían agentes extranjeros presenciando estos actos o ejecutando estos actos en algunos momentos como autores materiales y en otros momentos como autores intelectuales. El presidente Donald Trump también ha sido claro con Delcy Rodríguez y está solicitando que se cierren los centros de tortura, uno muy importante que hay en Caracas. ¿Usted cómo se imagina cómo sería ese proceso para ese cierre? ¿Cómo se exigiría a través de derechos humanos para que queden en libertad o existe esa amnistía para todos los presos que están en este momento? Fíjate, nosotros desde la coalición hemos sido bastante claros. Hay unas organizaciones que han hablado de amnistía. Yo no sé si es la amnistía la solución jurídica para que esto se pueda lograr. Yo creo que esto implica, en primer lugar, que el gobierno de los Estados Unidos, que es el gobierno sobre el cual depende hoy el día el destino del país, pueda llamar, quizás no para que pueda sentarse con quienes controlan el poder hoy en Venezuela a efectos de evitar que eso pueda convertirse en una piedra de tranca para un proceso de negociaciones. Pero sí el gobierno de los Estados Unidos debe establecer comunicación con quienes hemos trabajado estos casos a efectos de establecer unos criterios bien claros y unos criterios que permitan garantizar la libertad absoluta de las personas privadas de libertad por motivos políticos, porque de nada sirve lo que ha pasado, que es que los tribunales, por órdenes de los funcionarios políticos, le dicen, dale medida a estas personas, pero es libertad condicional. Entonces yo lo que creo es que aquí hay que explorar y pensar más allá de la amnistía, explorar otras soluciones que garanticen la libertad absoluta de estas personas y que garanticen que estas personas no van a volver a ser privadas de libertad, como ha sucedido en otros casos. Fíjate, yo soy abogado de un caso que es el caso de Paramacay, del asalto al cuartel Paramacay en Venezuela. Y desde el año 2017 nosotros logramos que el sistema de justicia penal militar otorgara unas medidas sustitutivas a unos privados de libertad, o sea, que le diera libertad condicional, se les dio libertad condicional, ellos seguían el proceso en libertad y apenas hace un mes exactamente, les revocaron las medidas y están otra vez privados de libertad, personas que son de la tercera edad, que tienen 63 años, que tienen patologías que colocan en riesgo su vida. Entonces, pues, hay que buscar mecanismos que permitan garantizar esto, pero para que esto suceda, debe el gobierno americano entender que no va a poder comprender la dimensión de toda esta situación si no cuenta con personas que hemos trabajado o que hemos hecho aportes importantes para la solución de estos casos, ¿no? Y algo más que creo que es importante. Yo veo muy difícil, creo que va a ser un tema complejo, el gobierno no va a soltar así de fácil a los privados de libertad por motivos políticos, porque recuerda que ya esto lo han utilizado como monedas de cambio. Estas personas han sido utilizadas
bajo la teoría del trance político, ¿no? Es decir, para yo liberar a estas personas, para yo cumplir con esta petición, tú tienes que darme estos beneficios. Fíjate que en el pasado ya el gobierno, quien controla el poder en Venezuela, lo han utilizado, es decir, libero presos a cambio de del levantamiento de sanciones, libero presos a cambio del reconocimiento internacional. Entonces, bueno, claro, hoy la situación es otra, ¿no? Hoy la situación es otra, pero no hay que descartar que quienes controlan el poder en Venezuela siguen siendo personas muy astutas que van a tener la capacidad de establecer mecanismos de negociación que no creo que vayan a ser muy fáciles. Creo que aquí el gobierno americano tendrá pues sus herramientas de presión para que esto se pueda dar, pero no es simplemente, bueno, se cierra el centro de tortura, se liberan estos presos políticos, porque solamente estaríamos hablando en todo caso, el presidente Trump habló de un centro de tortura en Caracas, suponemos que es el Helicoide, pero hay otros, está el Rodeo, ¿no? Por ejemplo, está Yare, hay presos políticos en Tocuyito, hay presos políticos en la sede del SEBIN en Plaza Venezuela, hay presos políticos en la sede del DGCIN en Caracas. Es decir, ¿cuál de todos estos centros de tortura? En Venezuela abundan los centros de tortura y abundan precisamente, Wilson, porque en Venezuela se creó y se diseñó toda una estructura institucional para reprimir, para torturar y para causarle daño a la disidencia. Kevin, me dejas pensando en este tema. Si los presos políticos que están en Venezuela son una garantía para el régimen, esa palabra clave que tuvo Nicolás Maduro al decir soy preso podría ser su punto de salida para tomar la libertad o para negociar, para liberar a los que están en Venezuela, con algo similar que pasó con los sobrinos de Cilia, que también ellos fueron liberados a cambio de unos estadounidenses. ¿Podría ser parte de una negociación? No hay que descartar nada. A ver, no es que podría ser parte de una negociación. Hay que dejar claro que ellos están negociando, que ellos están colocando sus cartas sobre la mesa para tratar de que Nicolás Maduro lo logren liberar. Y fíjate que ellos han sido, a ver, lamentablemente hay que decirlo, o sea, son personas que han sido efectivas, tienen una capacidad de sobrevivir a las situaciones más difíciles, lograron la libertad de Alep Saad, lograron la libertad de los narcosobrinos. Entonces, yo no descartaría nada. Fíjate que ya la defensa aquí en Nueva York ha dicho, bueno, pero es que hay que respetar la inmunidad del señor Nicolás Maduro, ¿no? Aquí puede pasar cualquier cosa. No hay que, y precisamente por eso, Wilson, quiero informarte que nosotros, un grupo de activistas que se encuentran aquí en Estados Unidos, hemos hecho una solicitud formal precisamente vislumbrando que pueda haber un margen o un porcentaje de que Maduro pueda salir en libertad. Precisamente frente a esa posibilidad, nosotros hemos presentado una solicitud ante el Departamento de Estado, específicamente ante la Oficina de Derechos Humanos y Delitos Especiales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el que estamos solicitando la activación de una investigación en contra de Nicolás Maduro sobre la base del Estatuto Federal contra la Tortura, para que Nicolás Maduro sea acusado y juzgado y condenado por actos de tortura cometidos en Venezuela sobre la base del Estatuto Federal contra la Tortura, que es una ley, una norma federal que existe aquí en Estados Unidos y que permite que Estados Unidos pueda juzgar a torturadores que ejecutaron actos de tortura fuera de Estados Unidos, es decir, torturadores que no son ciudadanos americanos y que ejecutó estos actos de tortura en contra de víctimas extranjeras. Esto sobre la base del principio de jurisdicción universal, ya que lo permite este estatuto federal. Y lo que estamos buscando nosotros es que con esta investigación que hemos solicitado que sea activada, pueda Nicolás Maduro enfrentar una posible condena por cadena perpetua, porque este estatuto establece penas que van de 20 años a la cadena perpetua.
y solamente hay posibilidad de una condena por cadena perpetua si se demuestra que el torturador en los actos de tortura que ejecutó o que ordenó ejecutar le causó la muerte a una de las víctimas. Y en Venezuela abundan casos de personas que fueron asesinadas producto de la tortura. El concejal Albán, el capitán de fragata Acosta Arévalo, el general Raúl Isaías Baduel, y así una amplia lista de personas que producto de los actos de torturas que se ejecutaron en el SEBIN, en el DGCIN, en el helicoide, fueron lamentablemente fallecieron, les causaron, mejor dicho, la muerte. Aparte de los presos políticos que ustedes ya tienen identificados, pero que no se pueden establecer realmente cuántos son, después del 3 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro, se ha manifestado que hasta periodistas han sido detenidos y que hay personas que le están haciendo seguimiento solamente porque han tenido comunicación con su celular, con familiares o con personas por la desconfianza que hay. ¿Eso es cierto? ¿Eso se está registrando en Venezuela? Sí, lamentablemente la situación es mucho más compleja porque por lo general las organizaciones no gubernamentales están concentradas en la ciudad capital, que fue donde se suscitaron los hechos, pero han dejado de un lado ciudades como Valencia, Trujillo, Zulia, Mérida, donde se han registrado personas que han sido privadas de libertad. Este caso lo reportó el Consejo Nacional de Periodistas, de 14 periodistas que fueron detenidos, de los cuales fueron liberados 4 y hasta la información que tengo, 10 de ellos siguen privados de libertad y algunos parece que en situación de desaparición forzada, pero no tenemos mayor información de eso. Pero te puedo hablar de 2 casos de un grupo de 2 personas de la tercera edad que fueron privadas de libertad en Mérida por manifestar su apoyo a lo que había sucedido, y la detención de 2 activistas de un partido político llamado Unión y Cambio, organización política que ha participado en procesos electorales, incluso tienen un diputado en este momento en la Asamblea Nacional, es una organización de oposición, de esta oposición que no es una oposición que lidera María Corina Machado y que están privados de libertad en el estado Zulia. Entonces, es decir, la estructura represiva no ha parado, de hecho se ha robustecido, incluso el país en este momento está militarizado, el país en este momento está colectivizado. Cuando hablo de colectivizado hablo de la presencia de los colectivos en todo el país, la activación de estos grupos armados que ellos mismos crearon por años y sobre los cuales tienen un control, y que ahí hay un punto que creo que va a ser importante en la transición que vaya a iniciarse en Venezuela del desarme de estos grupos. ¿Cómo se va a hacer este proceso de desarme? Porque estos van a ser grupos que van a estar buscando la desestabilización de Venezuela. Pero retomando al punto, en Venezuela la situación de persecución se ha ampliado. Y se ha ampliado, Wilson, porque fíjate, si tú lees el artículo 5 del decreto de estado de conmoción exterior, ordena a los cuerpos policiales nacionales, estadales y municipales a iniciar la captura e identificación de aquellas personas que estén demostrando su apoyo a las acciones ejecutadas por el gobierno de los Estados Unidos en Venezuela. Entonces, esto sigue, es decir, este artículo es una clara evidencia de que la intención es perseguir a la disidencia, perseguir a la población venezolana en su totalidad, a efectos de seguir generando miedo y de ampliar quizás la cantidad de presos políticos, porque esto es lo que nosotros sabemos. Pero vuelvo y repito, en Venezuela desde hace años siempre ha existido un temor latente de que los familiares no informen lo que pasa, y yo estoy seguro que eso sigue sucediendo hoy en día muchísimo más. Pero a lo mejor podemos, aquí mientras tú y yo estamos hablando, no sabemos qué pueda estar pasando de todas las prácticas y las operaciones que están haciendo estos grupos irregulares, estos grupos armados en Venezuela, que fíjate, por muchos años nosotros denunciamos que estos colectivos eran grupos que operaban bajo la anuencia del Estado, y mucha gente decía, no, que no hay forma. Bueno,
la mejor evidencia es lo que está pasando hoy, que se han activado a nivel nacional. Y además, es que es un hecho público, notorio y comunicacional, Wilson. Tú lo puedes ver en las redes sociales, cómo se graban ellos mismos con armas de guerra, vestidos de civil, monitoreando la situación en Venezuela. Hay sectores en Caracas donde hay un toque de queda a partir de las 7 de la noche y los colectivos salen y no permiten que ninguna persona pueda transitar por las calles en esas horas. Entonces, la situación es muy compleja, la que viven hoy en día la población venezolana y los presos políticos. Kelvin Zambrano, queremos agradecerte por el espacio, por dejarnos tanta claridad de lo que está sucediendo. Sé que hay muchos temas para abordar, la situación psicológica, la situación física de los presos políticos, pero vamos a estar muy atentos a este desarrollo y te estaremos molestando. Gracias por atendernos. Gracias a ti, Wilson, y a todo tu equipo por seguir visibilizando la situación en Venezuela. Gracias. Y así será. A todos nuestros suscriptores, gracias por acompañarnos todos los días en estos especiales que estamos realizando durante estos días sobre Venezuela. Los invitamos a que nos den like. Es muy importante para nosotros que lo compartan y que toda esta información la conozca mucha gente en el mundo. Hasta la próxima.